Hay historias que impactan por lo que cuentan y otras que inquietan todavía más por lo que obligan a cuestionar. Porque cuando algo terrible ocurre en una casa corriente, en una familia conocida, en un lugar perfectamente integrado en la rutina de un barrio, lo que se rompe no es solo la normalidad. También se resquebraja la idea de que sabemos reconocer el peligro cuando lo tenemos cerca. En Sant Nagar la vida transcurre como en tantos otros barrios. Tiendas a pie de calle, vecinos que se conocen, persianas que suben cada mañana casi a la misma hora. Y precisamente por eso, cuando una de esas rutinas falla, el desconcierto se contagia enseguida. Primero se extraña uno, luego otro se queda mirando. Se acumula gente, empiezan las preguntas y crece esa sensación de que algo no encaja. La historia de hoy empieza con un detalle mínimo. Uno de esos que al principio parecen no significar nada, hasta que de pronto lo significan todo. Porque en casos como este el golpe es doble, por lo que se encuentra y por dónde se encuentra. Mi nombre es Alejandra Lavín y hoy, en Criminología en Serie, el caso de la familia Chundawat. ...1 de julio de 2018, Sant Nagar, Burari, Nueva Delhi. Allí la rutina es casi matemática. El lechero pasa temprano y entre las 5 y las 5:30 el colmado de la familia Chundawat se prepara para abrir. La tienda está justo debajo de la vivienda y junto a un negocio de contrachapado que lleva el hijo menor, Lalit. Ese día la persiana no sube. Pasan las 6 y a las 7 la leche sigue en la puerta. Para quien vive allí y conoce a la familia, ese retraso es extraño. Una vecina les llama por teléfono, pero nadie responde. Hacia las 7:15 baja su marido, Gurcharan Singh. Llama a la puerta. Espera unos segundos y entonces se fija en un detalle. La llave no está echada. Empuja y se abre. Sube las escaleras hacia el primer piso, donde está la vivienda. No se oye nada, excepto los ladridos intermitentes de Tommy, el perro de la familia. Una vez arriba da un par de pasos más, dejando el recibidor atrás y llegando al distribuidor. En ese punto ya se intuye la luz que se filtra a través de la reja metálica que hay un poco más al fondo, en el techo. Se acerca lo suficiente para ver lo que tiene delante. Y probablemente pensando que el barrio después de aquello no volvería a ser el mismo. En Sant Nagar aquella casa era como tantas otras, la de una familia conocida integrada en la rutina del barrio. Los Chundawat, a quienes muchos vecinos conocen como los Bhatia por el nombre de soltera de la matriarca, llevan décadas allí. Se habían instalado en Delhi a finales de los 80 y con los años se había convertido en una familia visible por lo cotidiano. Negocios a pie de calle, trato con los vecinos, rutina reconocible. Abajo está el colmado, al lado el taller de contrachapado que lleva Lalit y arriba la vivienda donde conviven 3 generaciones bajo el mismo techo. La familia la encabeza la matriarca Narayani Devi, de 77 años. Sus hijos son Prativa, Bhuvnesh y Lalit. También están Savita y Tina, las esposas de estos 2 últimos.
La casa la completan los más jóvenes: Priyanka, de 33, hija de Pratibha; Neetu, de 25, Menaka, de 23, y dos adolescentes de 15 años, Dhruv y Shivam, este último hijo de Lalit y Tina. Sobre las 7:35 del 1 de julio suena el teléfono en la comisaría de Burari. El primer agente que llega al lugar, Rajiv Tomar, sube a la vivienda y confirma en segundos que aquello no era un retraso ni un malentendido. Era otra cosa. En el distribuidor, justo bajo un enrejado de hierro, cuelgan por el cuello varias personas. El agente Rajiv apenas tiene tiempo de procesar lo que está viendo. En cuestión de segundos baja corriendo las escaleras para avisar a sus superiores y pedir refuerzos. Cuando suben más agentes, la inspección continúa habitación por habitación. A simple vista en la escena hay detalles que descolocan desde el primer momento. No hay señales de robo ni signos claros de lucha. Y sin embargo, en el distribuidor, bajo el enrejado, todo parece demasiado organizado. 9 miembros de la familia cuelgan de él, suspendidos con saris de colores, colocados a una distancia casi regular. 2 hombres, 5 mujeres y 2 adolescentes. La imagen, por cómo están dispuestos, recuerda al árbol del baniano, con las raíces colgando desde las ramas. Muchos presentan las manos atadas a la espalda y los pies inmovilizados, en algunos casos con cables telefónicos. Pero no todos están colocados igual ni en el mismo sitio. Pratibha, de 57 años, está separada del grupo, situada frente al resto, ahorcada de un ventanuco cercano al techo. Y Narayani Devi, la matriarca, ni siquiera está en el distribuidor. Aparece en otro cuarto, tirada de lado junto a su cama, con un pañuelo alrededor del cuello y un cinturón al lado del cuerpo. El equipo policial y forense no da crédito, y cuanto más miran, más difícil resulta sostener una explicación simple. Si esto fuera un suicidio, ¿por qué vendarse los ojos, atarse las manos y hacerlo además de formas tan distintas? Además, no hay nota de despedida. Hay leche en la nevera, unos garbanzos a remojo, como si la vida en la casa tuviera intención de seguir su curso. Pero si fuera un homicidio, la pregunta es inevitable también. ¿Cómo controlas a 11 personas dentro de una casa sin señales claras de lucha? Entre las hipótesis iniciales se contempla incluso la posibilidad de una intoxicación previa. En este momento no pueden descartar nada. A partir de ahí, lo siguiente no es interpretar, es comprobar. Y una de las primeras paradas es la cámara de seguridad del exterior, al otro lado de la calle, apuntando hacia la vivienda. Por eso ponen a un equipo a revisar horas de grabaciones, buscando lo más simple y a veces lo más decisivo. Lo que muestran las imágenes no es a un extraño merodeando ni una entrada forzada. Lo que muestran son movimientos de la propia familia, con objetos que más tarde van a aparecer en la escena. La noche del 28 de junio, Tina, la esposa de Lalit, llega a la casa con su hijo Shivam cargando 4 taburetes recién comprados. 2 días después, el 30 de junio a las 10 menos 20 de la noche, la cámara vuelve a captar a Tina llevando más taburetes junto a Neetu, la hija de Bhuvnesh. Poco después, alrededor de las 10:30, se ve a Shivam de nuevo abriendo el taller de contrachapado para coger un fardo de cables telefónicos y subirlo al piso de arriba. Cuando la policía cruza estas imágenes con lo que se encuentra dentro de la vivienda, taburetes o cables, el sentido de la investigación cambia. También se concluye que los saris utilizados en la escena habían sido comprados previamente en el mercado por las mujeres de la familia. En principio, las grabaciones no muestran a ninguna persona ajena entrando en la vivienda ni signos de coacción externa. La preparación, al menos en lo material, parece estar haciéndose desde dentro. Es decir,
Todo apunta a un suicidio colectivo. Y cuando la investigación llega a este punto, se comienza a buscar algo que no se ve en una cámara: una lógica interna. Pero mientras la policía intenta ordenar los hechos, fuera ocurre otra cosa. Los periodistas están desesperados por saber qué ha ocurrido. Para algunos, literalmente, su trabajo depende de llegar antes que los demás a una respuesta. Y en ese clima, cualquier detalle empieza a cargarse de sentido. Un corresponsal de CNews se fija en algo que hay en la fachada de la casa: 11 tuberías colocadas de una forma que le parece extraña. 7 apuntan hacia abajo y 4 están en horizontal. Alguien establece enseguida el paralelismo: 7 mujeres, 4 hombres, el mismo patrón que el de los cuerpos dentro. A partir de ahí la lectura se dispara. Las tuberías empiezan a presentarse como una señal, como parte de un diseño oculto, como una vía de escape para las almas. El caso empieza a contaminarse de un lenguaje paranormal que, además del morbo y del sensacionalismo, ofrece algo muy tentador: la posibilidad de pensar que lo ocurrido pertenece a un terreno excepcional, extraño, casi sobrenatural. Pero esa teoría también se cae cuando se contrasta con algo mucho más simple y terrenal. Tanto el contratista que había instalado las tuberías como los familiares supervivientes que se desplazan a Burari explican que no tienen un significado ritual ni simbólico. Eran una solución de ventilación para el negocio de carpintería y para un proyecto solar, y el hecho de que fueran 11 es, según ellos, una coincidencia estructural. Pero esto también dice algo sobre cómo se recibe un caso así por parte del público. A veces resulta más fácil aceptar una explicación paranormal que mirar de frente la posibilidad de que ciertas tragedias no necesiten fantasmas, solo una lógica interna que desde fuera nadie supo ver. Y mientras fuera se multiplican las teorías, dentro de la casa aparece la evidencia más contundente recuperada en la escena: un diario en la habitación del altar. Después uno más en otro dormitorio. Y al final, 11 en total. Pero no son diarios al uso. Son cuadernos que documentan la vida íntima de la familia, sí, pero con un tono que enseguida llama la atención: instruccional, imperativo y conversacional. El más antiguo se remonta al año 2007. Se comenzó a escribir justo después de la muerte de Bhopal Singh, el patriarca. Mientras vive, es él quien sostiene la autoridad dentro de la familia: el negocio, la organización de la casa, las decisiones importantes. Cuando desaparece, lo que queda no es solo el duelo, sino un vacío. Y ese vacío termina ocupándolo Lalit, el hijo menor, a quien todos respetan y obedecen. Nacido en noviembre de 1970, arrastra años de episodios graves. En 1988 sufre un accidente de moto con lesiones importantes en el cráneo que le repercute hasta el punto de quedarse dormido en el momento menos oportuno. Pero no solo esto. En 2004, tras una discusión con su jefe en un taller de contrachapado, Lalit sufre una agresión. Lo encierran y se produce un incendio en el lugar donde está atrapado. El humo le afecta a las cuerdas vocales y a partir de entonces tiene que comunicarse por escrito. Termina dejando el trabajo a pesar de que la familia había dependido de él económicamente. Lo que ocurre con esta pérdida de la voz nunca queda del todo claro. Según un cirujano vascular, sin un derrame cerebral o un daño físico directo en la laringe, esto resulta improbable. Una hipnoterapeuta plantea otra posibilidad: que el trauma sea tan devastador que a un nivel psicológico profundo, Lalit simplemente deje de hablar porque la realidad se vuelve insoportable. En cualquier caso, le recomiendan atención psiquiátrica, pero esta posibilidad no se toma en serio dentro de la familia. Después muere su padre, y a partir de aquí empieza a instalarse dentro de la casa una lógica distinta. Lalit dice oírlo. Dice que le da instrucciones y que le pide rezar cada noche a las 10 para poder recuperar la voz.
La familia empieza a rezar a las 7 de la mañana, a las 12 del mediodía y a las 10 de la noche, incorporando poco a poco esta rutina como una forma de obediencia y de consuelo. Pero en uno de estos rezos, en medio de un canto, Lalit, que lleva años sin hablar, recupera de pronto la voz. La familia lo vive como un milagro. «Daddy ha gallé», dicen, «papá ha vuelto». A partir de ese momento la idea ya no admite discusión dentro de la casa. Que Lalit haya recuperado la voz se convierte para ellos en la prueba de que Bhopal Singh sigue presente y se comunica a través de él. Por eso las órdenes en los diarios no se entienden como la voluntad de Lalit, sino como mandatos del padre. Mis visitas no son algo común. No debéis tomaros a la ligera la voluntad de Dios. No os preocupéis por la salud de Lalit. Mis visitas le afectan físicamente. El sueño le curará. Haced caso a los diarios. No os preguntéis de qué sirve. Cuando llegue el momento, se abrirán vuestros ojos. Y hay otro detalle importante. Después de los hallazgos de los diarios, en un primer momento se cree que los ha escrito Lalit, pero el análisis grafológico concluye que lo han hecho Priyanka y Neetu. Ellas actúan como intermediarias de esta autoridad y eso cambia la lectura del caso. Ya no parece una sola voz imponiéndose al resto, sino una lógica asumida, escrita y reproducida dentro de la propia estructura familiar. Además, muchas de estas órdenes se redactan refiriéndose a Lalit en tercera persona, lo que refuerza todavía más la ilusión de que quien habla no es él, sino un guía externo. Todas las mañanas, cada miembro de la familia debe leer el diario para saber qué tareas le corresponden. Hay instrucciones sobre el ahorro, la disciplina, las relaciones entre ellos y también prohibiciones alimenticias como no beber alcohol o no comer carne. Algunas anotaciones son casi triviales, otras apuntan a prácticas tántricas y ocultistas, pero todas quedan absorbidas dentro del mismo sistema: la vida cotidiana, la autoridad, la prosperidad económica y la obediencia. En los diarios se repite una y otra vez una idea que resume bien esta lógica. Nadie desobedecerá lo que está escrito aquí. Durante un tiempo los investigadores llegan a pensar que puede haber algún guía espiritual detrás, quizá un gurú tántrico o alguna influencia externa. Llegan a interrogar a más de 200 personas, pero no encuentran rastro de nada parecido. Al final, los propios diarios apuntan siempre en la misma dirección. Este sistema de creencias no viene de fuera, se genera y se consolida dentro de la casa, alrededor de Lalit. Y como las cosas en apariencia empiezan a salir bien, esa lógica se refuerza todavía más. La familia prospera, abren otra tienda, Priyanka encuentra trabajo en una importante multinacional y su matrimonio concertado sigue adelante, con una pedida celebrada a lo grande, apenas unos días antes de las muertes. La situación financiera mejora y cada éxito se interpreta del mismo modo, como la prueba de que obedecer las instrucciones funciona. Los investigadores pasan horas leyendo los diarios y tratando de ordenar lo escrito. Página a página la casa empieza a revelar su lógica interna. Pero es cuando las anotaciones se aproximan a junio de 2018, cuando por fin comienza a aparecer algo parecido a una explicación de lo ocurrido. Haced el ritual del Bad durante 7 días consecutivos. Si una visita lo interrumpe, repetid el ritual al día siguiente. Todos debéis vendaros los ojos. La luz debe ser tenue. Cerrad muy bien los ojos. Ataos la venda. Centrad la mente en el infinito. Solo en el infinito. Estando de pie, imaginad que las ramas del árbol os envuelven poco a poco. Haced el ritual del baniano con unidad y decisión. Así expiaréis vuestros errores. Los diarios hablan del Bad Puya, la adoración del árbol baniano.
La familia debe colgarse de la rejilla del techo, imitando las raíces aéreas de la planta, y deben hacerlo a la 1 de la madrugada. Al hacer el ritual del árbol del baniano, ya tiemble la tierra o se hundan los cielos, no dejéis que vuestra determinación se resquebraje. Convenced a los niños para que entonen el cántico sin pausa. Durará de 10 a 15 minutos. Mientras suene, Lalit os protegerá. La responsabilidad de ataros a todos se le ha asignado a uno de vosotros. Cuando estéis bien atados, Lalit os dará una señal con un palo. Colocad un vaso de agua cerca. Cuando el agua cambie de color, yo regresaré. Las páginas dejan de parecer solo una colección de normas familiares, se convierten en el guión de la escena que la policía ya ha visto en la casa. En la última entrada, del 24 de junio, ya está escrita casi punto por punto la imagen que va a aparecer días después, el 1 de julio. Habían estado documentando todo el proceso. Algunos expertos que han trabajado en el caso sitúan el detonante final el 17 de junio, el día del compromiso de Priyanka. Después de años de control sostenido bajo una fachada de normalidad, la posibilidad de que la nieta mayor se marchase y de que con ella pudieran quedar expuestos los secretos y las dinámicas de sumisión que organizaban la vida dentro de la casa habría precipitado la radicalización del ritual. Si ella se iba, podía desmoronarse la forma de vida que Lalit había construido. Algunos conocidos cuentan además que antes del compromiso él estaba muy extraño. A quienes preguntaban les decía que se encontraba mal, que le dolía la cabeza y que dormía mucho. A partir de este momento, la reconstrucción de los últimos días y horas se apoya en las cámaras de seguridad de la calle, en los diarios y en los informes de autopsia. Las notas dictan la rutina exacta de los momentos previos al acto final. Una de las páginas ordena explícitamente pedir comida a las 10 y especifica que la madre dará de comer pan a todos antes del clímax previsto para la 1 de la madrugada. El nivel de detalle llega aún más lejos, además de indicar que 9 personas debían colgarse de la rejilla del techo. El diario señala incluso la posición concreta de algunos miembros de la familia. La hermana viuda, es decir, Prativa, debía colocarse en un taburete cerca del mandir, el altar de la casa. El ritual se ejecuta entre la 1 menos cuarto y la 1 de la madrugada, después de haber realizado un Havan, una ceremonia que implica la quema de ofrendas en un fuego consagrado para ocasiones especiales. La privación sensorial forma parte del proceso. Telas cortadas de la misma sábana en la cara, mordazas, algodón en los oídos. Y es a partir de este momento donde la autopsia de los cuerpos cobra sentido. 10 de las muertes se producen por ahorcamiento y no hay rastro de envenenamiento ni sedación. En el caso de la matriarca, Narayani Devi fue encontrada en el suelo junto a su cama con un pañuelo alrededor del cuello. El propio diario ya había dejado previsto que por su edad avanzada y su sobrepeso no podría subirse a un taburete como los demás y tendría que realizar el ritual tumbada. En un primer momento, las marcas en un solo lado del cuello despistan, pero el informe forense final aclara que no se trata de un estrangulamiento manual, sino también de una participación en el ritual mediante suspensión parcial. En otros cuerpos aparecen otro tipo de señales. Bhuvnesh presenta signos claros de haber forcejeado para liberar sus manos. Priyanka también muestra signos de lucha.
Los jóvenes, en cambio, aparecen atados con mucha más fuerza, con los pies inmovilizados y las manos a la espalda mediante cables telefónicos. Según la reconstrucción, fueron los primeros en fallecer, posiblemente ayudados por los adultos bajo la promesa de que nada malo pasaría. Tenéis que ataros firmemente. Debéis impresionar a Dios con vuestra dedicación. Usad un paño húmedo como mordaza. Si no, tapaos la boca con esparadrapo. Y sin embargo, no todos aparecen igual. La lititina, por ejemplo, no presentan las manos ni las piernas tan firmemente atadas como otros, lo que sugiere un reparto de tareas y distintos grados de control dentro del mismo acto. Todo apunta a que ellos habrían ayudado a atar a los demás antes de colocarse. Y ahí por fin todo cambia, porque hay una frase en los diarios que obliga a releerlo todo de nuevo. Debéis ayudaros a desataros entre vosotros. No estaban intentando morir. Lo que esperaban era sobrevivir al ritual. La autopsia psicológica apunta precisamente en esta dirección. Durante este análisis, el Laboratorio Central de Ciencias Forenses estudia las notas encontradas en la vivienda y las declaraciones de amigos y familiares recogidas por la policía. También se entrevista al hijo mayor de la matriarca, Dinesh Singh, a su hermana Sujata y a los conocidos que rodeaban a la familia. Todo empieza a encajar dentro de una misma lógica. Los Chundawat no actúan con una intención suicida. Una vez completado el ritual y colgados todos del enrejado, el espíritu del patriarca debía aparecer para rescatarlos, protegerlos y conducirlos hacia una prosperidad aún mayor. Esa creencia explica por qué la familia sigue con su vida cotidiana hasta las últimas horas, pidiendo comida, manteniendo rutinas y preparando la boda de Priyanka, como si lo que estuvieran a punto de hacer no fuera una despedida, sino un tránsito. Incluso la puerta abierta de la vivienda cambia de significado. Al principio parecía reforzar la idea de un intruso, pero los diarios indican que debía dejarse así para permitir la entrada del espíritu de Bhopal Singh durante el ritual. Y aquí está el verdadero giro. No 11 personas preparándose para morir, sino 11 personas convencidas de que iban a sobrevivir y mejorar. La clausura oficial del caso por parte de la policía de Delhi es tajante en este punto. No hubo asesinato, no hubo robo y no hubo una intención suicida consciente. Lo que hubo fue una muerte accidental masiva nacida de un sistema de fe, obediencia y convicción que terminó anulando cualquier percepción real del peligro. El hermano mayor superviviente, Dinesh, se hizo cargo de los restos. Antes de proceder con los ritos funerarios, decidió donar los ojos de los 11 miembros de la familia. Después, fue él mismo quien se encargó de la cremación de los cuerpos. En cuanto a Tommy, el perro, fue trasladado a un centro de cuidado animal en Noida, donde recibió tratamiento por la deshidratación que presentaba al estar tantas horas en la azotea al sol. Pero un tiempo después, colapsó durante un paseo y murió a causa de un ataque al corazón. Lo inquietante e interesante a la vez del caso de Burari es que no hay una sola explicación, sino un compendio de trauma, obediencia, aislamiento y creencias compartidas que se consolida durante años dentro de una familia aparentemente funcional. Desde una perspectiva clínica, muchos expertos lo sitúan dentro de un trastorno delirante compartido, en el que una creencia falsa no se queda en una sola persona, sino que termina extendiéndose al núcleo familiar. En el caso que nos ocupa, Lalit Chundawat funciona como el inductor, el punto de origen de un sistema de creencias que el resto no solo tolera, sino que acaba integrando como una verdad sagrada.
Este sistema se sostiene primero sobre el aislamiento. No un aislamiento absoluto porque la familia trabaja, trata con vecinos y mantiene una vida pública activa, sino un aislamiento psicológico protegido por un pacto de secreto muy estricto. Algunas instrucciones de los diarios lo dejan bastante claro. Alejaos de la gente con la que os he prohibido hablar, lo que supone un control dirigido a evitar el contacto con cualquiera que pudiera cuestionar la lógica interna del grupo. Este secretismo se confirma además cuando los dos hermanos restantes, Dinesh y Sujata, ignoran durante años la existencia de dichos diarios. Dinesh llega incluso a reconocer que se los ocultaron porque sabían que al no creer en lo sobrenatural habría intentado detenerlo todo. El segundo pilar es la autoridad patriarcal. Tras la muerte de Bhopal Singh, la figura central de la familia no desaparece, sino que cambia. Lalit ocupa este lugar y capitaliza la imagen del padre hasta convertirla en una forma de control incuestionable. Lo que dicta ya no se recibe como una opinión suya, sino como la continuidad de la voluntad del patriarca fallecido. En este punto, disentir deja de ser una diferencia de criterio y pasa a sentirse como una falta grave. A esto se suma un doble mecanismo de refuerzo. Por un lado, el refuerzo positivo. Durante los 11 años en los que se escriben los diarios, la familia prospera. Lalit recupera su voz, mejora la economía, se amplían los negocios, Priyanka encuentra un buen trabajo y su pedida sale adelante. Dentro de la casa, todo esto se interpreta como prueba de que obedecer funciona. Pero por otro lado tenemos el refuerzo negativo. Cuando no se cumplen las órdenes, aparece el reproche, la corrección y el castigo. Los diarios no solo prometen armonía y éxito, también disciplinan. Todo esto se apoya en una base previa, el trauma. Lalit arrastra secuelas psicológicas graves derivadas de accidentes, agresiones y más tarde del duelo por la muerte de su padre, sin recibir nunca un tratamiento adecuado. Esta acumulación de traumas parece crear el terreno para un deterioro psicológico profundo que, según algunos expertos, encaja con un cuadro de estrés postraumático complejo y con la posterior aparición de una construcción delirante con síntomas psicóticos. Pero más allá de la etiqueta clínica exacta, lo importante es el mecanismo. Una mente dañada empieza a construir una narrativa delirante que termina convirtiéndose en mandato. Desde una lectura más psicoanalítica o relacional, la idea de que Lalit canaliza el espíritu de Bhopal Singh puede entenderse como un mecanismo de defensa extremo frente al duelo. No se acepta que el padre ya no está. Se imagina que sigue guiando a la familia desde otro lugar. Una manera de sostener estabilidad emocional frente a la pérdida. El problema es que ese consuelo no se queda en lo simbólico. Se convierte en norma, en orden y en estructura. Las supuestas conversaciones con el padre terminan gobernándolo todo. Pero nada en Burari parece surgir de golpe. Lo que muestran los 11 diarios es una normalización gradual del delirio. La creencia no invade la vida de la familia de forma repentina, sino cotidiana. Se mezcla con el ahorro, con los horarios, con las relaciones entre ellos, con decisiones menores y con correcciones domésticas. En este sentido, el análisis lingüístico de los diarios añade otra capa. Aunque Lalit dicta las órdenes, Priyanka y Neetu son quienes escriben. Esto sugiere que el delirio no se queda en el emisor, sino que ha sido asumido y reproducido por la estructura familiar, incluso por las miembros más jóvenes, educadas y socialmente funcionales. Ya no parece solo la imposición de un hombre sobre los demás, sino una lógica que circula dentro de la propia familia y que distintos miembros ayudan a sostener. Pero esto da lugar a una pregunta importante. ¿Había fe ciega o miedo a desobedecer? Por un lado, la devoción excesiva puede convertir al creyente en un seguidor ciego, despojado de identidad crítica.
Por otro, la rigidez patriarcal del sistema familiar hace que desobedecer a la figura masculina central resulte casi impensable, incluso aunque existan dudas. Probablemente convivían ambas cosas, en unos convicción, en otros miedo, costumbre o imposibilidad de romper la cadena. Pero lo decisivo es que el sistema permitía que creer y temer coexistieran sin contradicción. Este sistema se entiende mejor si se mira en su contexto sociocultural. Los Chundawat viven en una estructura tradicional de 3 generaciones bajo el mismo techo, con roles definidos y una jerarquía muy fuerte. En este modelo la autoridad pesa sobre el comportamiento, la economía y las decisiones del grupo. Las normas de edad y género refuerzan este control. Los jóvenes obedecen a los mayores. Las mujeres, aunque formadas y activas, siguen insertas en un esquema que las coloca en un papel subordinado, y los hombres cargan con la exigencia de mostrarse fuertes, estables y económicamente solventes. En este marco, reconocer sufrimiento psíquico no es fácil, puede sentirse como una amenaza al equilibrio entero de la casa. Y aquí es donde entra otro elemento decisivo, el estigma hacia la salud mental. En su día, las recomendaciones de buscar ayuda psiquiátrica para Lalit no se toman en serio. No porque no existiera ese sufrimiento, sino porque admitirlo habría chocado con normas muy arraigadas sobre masculinidad, honor, control y apariencia. Los Chundawat proyectan la imagen de una familia india armoniosa, educada, funcional y próspera. La fachada es impecable, y precisamente por eso el caso golpea tanto en el barrio, porque demuestra que la apariencia de normalidad puede convertirse en el camuflaje perfecto para el control coercitivo, el trauma no tratado y el delirio compartido. No parecen aislados desde fuera, pero por dentro viven en un aislamiento psicológico profundo. Pero ese aislamiento no se explica solo por la cultura familiar, sino también por una característica de la vida urbana contemporánea, la superficialidad de muchos vínculos. Burari expone una paradoja moderna. Se puede vivir en medio del bullicio, trabajar cara al público, tratar con vecinos cada día y al mismo tiempo permanecer completamente fuera de cualquier mirada capaz de ver lo que ocurre de verdad dentro de una casa. La sociedad en estos casos actúa más como espectadora que como red de apoyo. Se prioriza no entrometerse, no cruzar ciertos límites, no hacer preguntas incómodas. Y ese espacio de no intervención puede convertirse en terreno fértil para que una dinámica destructiva crezca sin interferencias. Y en definitiva, por eso el caso de Burari aterroriza tanto. No solo por la imagen de la escena ni por la rareza del ritual, sino porque sugiere que los ingredientes que la hacen posible podrían encontrarse en cualquier rincón. Sumisión, secretismo, estigma hacia la salud mental, jerarquía, éxito que valida, comunidad que no ve, familia que calla. Lo perturbador es precisamente que muchas de estas dinámicas están normalizadas y pueden existir en otros contextos. En este sentido, el caso no obliga tanto a elegir entre fe o locura, como a observar qué ocurre cuando una familia deposita su seguridad en una autoridad incontestable y deja de contrastar la realidad fuera de su propio círculo. La autopsia psicológica, los diarios y la investigación apuntan a que no querían morir. Querían salvarse, prosperar, reunirse con su patriarca y salir del ritual reforzados. Durante 11 años se construyó una lógica cerrada donde cada éxito confirmaba la creencia, cada duda era castigada, cada secreto se protegía y cada signo de sufrimiento mental se convertía en señal divina en lugar de una llamada de auxilio. Si hay algo especialmente inquietante con los Chundawat es eso, que no se trata de una explosión repentina de irracionalidad, sino de una deriva lenta, disciplinada y aparentemente funcional. Una familia que desde fuera parece intacta puede estar desmoronándose por dentro sin que nadie lo vea. Y a veces, cuando por fin se ve, ya es demasiado tarde.
Y este es el caso de Burari, el de los 11 miembros de la familia Chundawat, una familia culta, próspera y aparentemente normal, hallada muerta en su propia casa en una escena tan desconcertante que durante días pareció resistirse a cualquier explicación lógica. Hasta que la investigación reveló que el horror no había irrumpido desde fuera, sino que llevaba años gestándose entre esas 4 paredes, alimentado por un ritual que ellos no concebían como un final, sino como un tránsito necesario para poder seguir adelante. Y aunque la investigación logró arrojar algo de luz sobre lo ocurrido, es posible que nunca lleguemos a conocer del todo todos los secretos que aquella casa guardó hasta el final. Ahora os toca a vosotros. ¿Creéis que fue un caso de delirio compartido? ¿De manipulación extrema? ¿O pensáis que todavía hay piezas que no conocemos? Gracias por escuchar este primer episodio del Marzo Asiático de Criminología en Serie. Si os ha gustado y queréis apoyarme de una forma muy sencilla, solo os pido 2 cosas. Que sigáis al podcast para no perderos los próximos episodios y que me dejéis una valoración y un comentario, porque de verdad ayuda muchísimo a que este proyecto siga creciendo y a que más gente descubra el trabajo que hay detrás de cada caso. Si os apetece seguir conmigo entre episodio y episodio, podéis encontrarme en Instagram, TikTok, X, Threads, Facebook o Pinterest, donde comparto contenido extra sobre los casos que analizamos. Y si preferís evitar las redes, también podéis pasaros por criminologiaenserie.com, donde tenéis mis artículos, o uniros al canal de WhatsApp, donde voy compartiendo novedades y material adicional del podcast. La semana que viene, en el episodio para fans del mes, viajaremos a China para adentrarnos en un caso realmente duro y bastante conocido. Aunque ya sabéis que yo nunca me quedo en el titular ni en la versión más superficial de la historia. Gracias como siempre por estar al otro lado. Nos escuchamos y leemos muy pronto. Soy Alejandra Lavín y esto es Criminología en Serie.